Bendiciones, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a hablar de Génesis 37. Yo soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen aún la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, estos son mis canales de contacto en TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube, @adasa_g2j, y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren, si quieren que les predique directamente, si tienen alguna petición, algún consejo o si tienen algún comentario. Bueno, acompáñenme por favor para que leamos Génesis 37 en la versión Biblia Textual, cuarta edición. Pero Jacob habitaba en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la genealogía de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Entonces los hijos de Bilha y de Silpa, y esos son los Neftalí y Dan, son los hijos de Bilha, y los hijos de Silpa, no sé cuáles son, pero también son dos, o sea que tenía 4 hijos, 4 hermanos, pues a los que él estaba con ellos. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Voy a poner esto por aquí. Y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, diciéndoles: oí este sueño que he soñado. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí mi gavilla fue levantada y se mantenía erguida, mientras que vuestras gavillas puestas alrededor se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros, o te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó otro sueño y lo refirió a sus hermanos, y dijo: mira, he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre, tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Bueno, aquí yo quiero hablar de una cosa. Con respecto al sol, la luna y las estrellas, como lo dice acá en esta palabra, el sol y la luna, Abraham se estaba refiriendo, Jacob sabía que el sol representaba al padre, la luna representa como la madre, ¿cierto? Y las estrellas representan los hijos, pues, de ese sol y esa madre, entonces los hijos. Asimismo, en Dios, las estrellas representan los ángeles, que son hijos de Dios, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, en alguna parte de la escritura se mencionan a los ángeles como hijos de Dios, pero son esta clase de hijos de Dios, que hay un padre y hay una madre. Entonces, ¿quién es este padre? Este padre lo podemos representar por Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y esa madre es la iglesia, que vendría a ser la luna. Entonces el sol es Jesucristo, la luna viene a ser toda la iglesia, que somos todos nosotros los humanos que creemos en Cristo. Y entonces, ¿quiénes vienen a ser las estrellas? Los ángeles, ¿cierto? Como esa representación, los ángeles. Ahí lo podemos observar esto. Entonces, también para decirles que los ángeles fueron creados el día que fueron creadas las estrellas, ¿sí? Porque toda la creación, toda fue creada en 6 días. No se puede decir que entonces los ángeles fueron creados antes, no. Muy bien dice, antes de que fuese creado todo.
Entonces, en esos 6 días se creó todo lo que existe actualmente. Todo lo que existe actualmente. Entonces algunos dirán, y también también los humanos se crearon ese día sexto, sí, pero espiritualmente. Espiritualmente los humanos se crearon el día sexto porque el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es espíritu. Entonces lo que fue creado en el sexto día fue el espíritu del hombre y la mujer. Pero en el jardín del Edén fue donde se creó el cuerpo humano, donde el hombre llegó a tener un cuerpo y se creó o se formó totalmente ya el hombre tal como lo conocemos actualmente. Y también en ese jardín de Edén se formaron algunos seres, porque al parecer hubo algo que destruyó la primera creación de Dios, los primeros animales. Lo primero que Él creó fue destruido. Por eso en el jardín del Edén el Señor volvió a crear aves y volvió a crear animales. No creó peces porque ya los peces estaban creados. Ustedes tienen que leer Génesis 1 y es una cosa, Génesis 2 es otra. Génesis 1 es toda la creación y va hasta el día sexto, y Génesis 2 es cuando el Señor los pone en el jardín del Edén, y aún ahí en el jardín del Edén el Señor crea aves, crea animales, pero no crea peces. Por eso los peces es lo más antiguo que hay. La tierra, el universo es más antiguo que las aves que existen, ¿cierto? Y que las aves, que nosotros los terrestres, que todos los terrestres, sí, y que el hombre, ¿cierto? Es más antiguo los peces. Por eso la ciencia dice que el ser más antiguo está en el agua, y es así, porque eso no fue destruido. Dios no creó en el jardín del Edén. Hay peces que tienen el mismo tiempo de creación, el mismo tiempo de existencia que tiene esta tierra, mas nosotros no tenemos el mismo tiempo de existencia de la tierra, porque nosotros fuimos creados en el jardín del Edén. No tiene nada que ver con el sexto día. O sea, en el sexto día se creó Adán y Eva en espíritu, pero en el jardín del Edén, tiempo después, que lo podemos mirar retrocediendo en el tiempo, por ahí 10.000 años atrás fue creado, más o menos aproximadamente, fueron creados realmente, completamente Adán y Eva. Pero espiritualmente ellos fueron creados el mismo tiempo de evolución, el mismo tiempo que tiene esta tierra, que son millones de años. Ok, bueno. Bueno, entonces aquí es donde él les contó ese sueño, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Nosotros, de alguna manera, sí somos, o sea, los hijos de Dios sí somos superiores a los ángeles, porque Dios nos creó a su imagen, pero no esa superioridad de nosotros mandamos a los ángeles, no es como una jerarquía de nosotros mandamos a los ángeles, no es así. Los ángeles, dice la Escritura, son ministros de Dios que nos ayudan, pero enviados por Dios a ayudarnos, ¿cierto? Son enviados por Dios a ayudarnos, no son para que nosotros hagamos con ellos lo que queramos, porque ellos tienen una dignidad de Dios y ellos solamente obedecen a Dios y nos ayudan en medida que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos cosas que no son conforme a Dios, pues ahí no están los ángeles de Dios actuando. Entonces, ¿quiénes están actuando? Pues los ángeles caídos, ¿cierto? Pueden estar actuando en cosas que no vienen de Dios, ahí abriéndonos camino para que nos vamos a la destrucción. Pero los ángeles de Dios nos ayudan cuando estamos realmente en la voluntad de Dios. Entonces, somos superiores en cuanto a eso, en cuanto el padre y la madre de alguna manera son superiores a los hijos en cuanto a jerarquía, pero no, nosotros debemos entender que esos ángeles obedecen exclusivamente a Dios, al igual que la esposa obedece exclusivamente a su esposo, que es Jesucristo. Bueno, el 12 dice: encaminados pues sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Siquén, encaminados pues sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Siquén, dijo Israel a José: ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquén? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo: heme aquí. Y él dijo: ven, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquén. Un hombre lo llamó deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y dijo: busco a mis hermanos.
muéstrame dónde pastorean. Respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y encaminado José tras sus hermanos, los halló en Dotán. Cuando lo vieron los hermanos, cuando lo vieron de lejos, antes de que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte, y se decían entre sí, aquí viene el Señor de los sueños. Ahora pues vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas, y digamos que una mala bestia lo devoró, y veremos entonces qué serán de sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó, intentando librarlo de mano de ellos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, no tenía agua, y luego se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, llevando en sus camellos especias, bálsamo y mirra para hacerlos bajar a Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano contra él, pues es hermano nuestro y carne nuestra. Y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Volvió Rubén a la cisterna, y al no ver a José en la cisterna rasgó sus vestidos, se volvió a sus hermanos y dijo, el muchacho no está, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tomaron la túnica de José y degollaron un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. Luego enviaron la túnica de rayas de colores y la hicieron llegar a su padre, y dijeron, hemos hallado esto, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda José fue despedazado, y Jacob rasgó sus ropas, puso saco en sus lomos y endechaba por su hijo durante muchos días. Y fueron reunidos todos sus hijos e hijas a consolarlo, pero él rehusaba ser consolado, pues decía, con llanto bajaré hasta el Seol, junto a mi hijo. Y su padre lloraba por él. Mientras tanto los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Bueno, aquí tenemos un pasaje de la historia de José, cómo los hermanos envidiaban y odiaban a José porque era el preferido de su padre. Realmente José no había hecho nada malo para que lo odiaran, simplemente era porque el padre lo prefería. Y José era un hombre, era joven, tenía 17 años, y era muy correcto en sus asuntos, y le contaba a su padre todo lo que acontecía con sus hermanos, ¿cierto? Eso es lo que vemos en esto que leímos hoy. Ellos por esa envidia, por esa envidia que le tenía a su hermano, entonces lo mataron, y así le ocasionaron un mal a su padre. Entonces mire que la envidia nunca procede de algo bueno. Si uno quiere a sus padres, no tiene por qué ocasionarle un daño a su padre, ¿cierto? Si el padre ama a un hermano, ¿cómo le ocasionó ese daño a mi hermano? Si dañando a ese hermano, daño a mi padre. O sea, eso no procede del amor. Todo lo que se haga en contra de los hermanos se está haciendo directamente en contra de nuestros propios padres y nuestra propia madre, ¿cierto? Entonces, no procede del amor la envidia, por eso no debe haber rivalidades entre hermanos, incluso aunque el padre prefiera a un hijo más que a otro. O sea, no tiene por qué odiarlo, porque el padre tiene esa preferencia. Si realmente se ama al padre, lo que se debe hacer, buscar, es que el padre esté bien, que el padre esté contento, que el padre esté feliz, que la madre esté contenta, feliz. O sea, eso es lo que debería ser un buen hijo, más que ponerse a hacerle daño de pronto a su hermano, porque ese daño realmente no se lo hacen al hermano, se lo hacen directamente al padre, que es el que lo ama, ¿cierto? Asimismo nosotros cuando le hacemos daño a los demás, no le hacemos daño a los demás, le hacemos daño directamente a nuestro padre. Y como lo dije ahorita,
Nuestro padre de la carne, podemos decir, es Jesucristo, ¿cierto? Entonces le hacemos daño a Jesucristo, ¿cierto? Por eso a Jesucristo, que es nuestro hermano. Por eso cuando Él viene y dice, me hicieron daño, tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber. Cuando lo hicieron por mis hermanos más pequeños, contra mí lo hicieron. Él es nuestro hermano mayor, ¿cierto? Él es nuestro hermano mayor, pero en la carne, posteriormente, será nuestro hermano de carne, porque vamos a recibir el mismo cuerpo que Él tiene. Entonces sí es hacerle daño a Él directamente, como hermano, ¿cierto? Y también como nuestro Padre de este cuerpo que tendremos, del cuerpo que vamos a tener. De este cuerpo va a ser transformado, nos darán un nuevo cuerpo, un cuerpo como el de Jesús. Entonces sí es hacerle daño a Él. Entonces alguien no puede decir que ama a Jesús y a su vez hace daño a los demás. No ama al Señor Jesús, ¿sí? Debemos entender esto, no se ama. No se ama. O sea, la gente, nosotros no le hacemos daño al otro, le hacemos daño directamente es a Dios, ¿cierto? Le hacemos daño a Dios, porque Dios se conmueve con todo eso que hacemos. Vea, alguien mata a alguien, ¿qué pasó con ese alguien que asesinó? Pues ya murió, ya qué mal, ya murió. Si estaba con Cristo, pues se fue para el cielo, pero ¿a quién le hizo ese daño? A Dios. Le hizo ese daño a Dios porque mató su hijo, ¿cierto? Mató a uno de sus hijos. Entonces le duele, así como pasa aquí en esta historia. Entonces realmente cuando nosotros hablamos de amor, cuando estamos llenos del amor de Dios, no tenemos por qué estar con esas rivalidades. Y debemos entender una cosa, Dios nos ama a todos igual. Sí, Dios no es injusto y Él es perfecto. A veces los padres aman más a un hijo porque es el menor, a veces porque es el mayor, por cosas distintas y no tiene nada que ver con ese hijo, ¿cierto? Cuando yo era niña, yo era la más amada por mis padres, era la menor y no tenía nada que ver conmigo. Yo no hice nada para que ella me amara más o menos, ¿cierto? Entonces y yo pagué un precio más alto que mis hermanos, porque perdí a mis padres siendo más pequeña, ¿cierto? Entonces, más que uno tener esa rivalidad con los hermanos por preferencias, debemos amarlos. O sea, no debemos culparlos a ellos por eso. Y antes si amamos a nuestros padres, debemos amar a nuestros hermanos. Por eso, yo conozco una historia más o menos así, de hermanos que el menor es como el preferido de la madre, y aún así los otros hermanos protegían a ese menor, aunque era rebelde, aunque era caprichoso, era el que más hacía sufrir a su madre, pero igual los hermanos lo protegían porque sabían que su madre amaba a ese hermano. ¿Sí entienden? O sea, eso es el verdadero amor. O sea, nadie puede decir yo amo a mi mamá y ve que su madre sufre mucho si a este hermano le pasa algo y antes goza porque ese hermano sufre, no porque si ese hermano sufre, ella va a sufrir. Entonces no la amas. ¿Sí? Yo me quedaba sorprendida de que, o sea, pero realmente no aman a su madre. Si actúan así es porque aman a su madre, porque no quieren verla sufrir, porque no quieren verla sufrir por esa ovejita, por decirlo, una ovejita negra. Entonces, es así como debemos amar. O sea, si uno ama realmente a los padres, debemos amarnos entre los hermanos. Y no debe haber esa rivalidad, como pasó aquí en esta historia. Pero en esta historia Dios estaba planeando. Mientras ellos planeaban destruir a José, el Señor planeaba salvar a todo Israel, porque por medio de José todo ese pueblo de Israel fue salvo. Este José que fue llevado cautivo como esclavo a Egipto, posteriormente, años más tarde, cuando tenía 30 años, o sea, 17 años, fue capturado, fue esclavizado, pero cuando tenía 30 años fue hecho la segunda mano de Faraón, pues fue puesto como a gobernar, y por eso ahí se cumplió el sueño. Entonces ellos dijeron, matémoslo para que no se cumpla el sueño, pero cuando Dios tiene un plan, ni aun matando se deja de cumplir el plan, sí, porque Dios puede resucitar, o sea, no hay imposibles para Dios. ¿Cuántas veces intentaron matar a Pablo y no lograron matarlo? ¿Cierto? Pablo se levantaba como si nada, cuando creían que estaba muerto, él se levantaba y seguía su camino. Entonces, aunque la gente piense, cuando es un plan de Dios, este sueño no era de José, este sueño venía de Dios. Dios era el que había planeado salvar a Israel por medio de José. Y lo logró, o sea, no hay nada que se interponga en el plan de Dios. Por eso nuestros planes debemos ponerlos a un lado
y hacerlos de Dios, porque nuestros planes, sí, cualquiera los puede acabar, pero cuando son planes de Dios, nadie los puede acabar, nadie, son los planes de Dios. Y antes Dios usa todo eso malo que nos hacen en contra del plan, antes para llevar a cabo el plan. O sea, ellos dijeron, vamos a matar a José para que él no se le cumpla el sueño. Al final lo vendieron como esclavo, porque así fue la voluntad de Dios, porque él tenía que ir a Egipto. Y bueno, y así se cumplió el propósito. Entonces, dos reflexiones de este pasaje que traigo hoy es: primero, amémonos entre hermanos, y si amamos a nuestros padres, pues amémonos entre hermanos. Porque no hay ese sentido de que yo amo a mi madre o a mi padre, pero entonces desprecio a mis hermanos, que ellos los aman, ¿cierto? Mis padres aman a mis hermanos, entonces también yo debo amarlos, ¿cierto? Igual, y aquí con referencia también a Dios, y es a todos mis amados. En Dios todos somos hermanos. Entonces cada cosa que nosotros le hacemos al otro, pero es que el otro me la debe. No, la venganza no es de nosotros. El Señor dijo, yo pagaré, mía es la venganza. Siempre debemos dejar que la venganza la cumpla Dios en su respectivo momento. Y a veces la venganza de Dios, no hay mayor venganza de Dios que salvar a un pecador, porque esa es la venganza contra él, el más malo de todos, Satanás. ¿Qué más venganza que Satanás? Por ejemplo, la mayor venganza del ladrón en la cruz fue que el ladrón en la cruz hubiese creído en Jesús, y el diablo no pudo tomar esa alma. Sí, esa es la venganza del Señor, y esa es la venganza que Él quiere. El Señor dice, no quiere que el pecador se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando todos nos arrepentimos, volvemos a ser nuevas personas, somos nuevas personas, y ya no cargamos con nuestros pecados del pasado. Por eso no hay esto de vamos a pagar el karma y todo eso. En Cristo no hay eso, no hay eso, mi amado. O sea, en Cristo no es esto me está pasando porque yo hice aquello, no. En Cristo lo que hay es que a veces Dios nos disciplina porque somos sus hijos, pero no hay una causa y efecto. Yo hice esto, obviamente sí. Si yo no prevengo, o sea, cosas naturales. Si yo me meto al fuego, pues me voy a quemar, eso es lógico. Sí, es lógico. No es ahí, es que Dios me puso, no, porque es natural. Si yo me tiro a un quinto piso, pues me voy a suicidar, eso es natural. ¿Sí? O sea, no es pero un hijo de Dios no se haría eso. Un hijo de Dios no atenta contra su cuerpo, porque sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en este orden de ideas, tampoco un hijo debe consumir cosas que dañen su cuerpo, como el cigarrillo, que afecta a los pulmones. Se debe cuidar. Para mí fue muy difícil también dejar el cigarrillo. De hecho, a mí me gusta el cigarrillo. No lo hago porque Dios ha sido bueno y no permite que lo haga, ¿cierto? Pero sí, nosotros sí debemos cuidar nuestro cuerpo en todo. Si uno sabe que algo es malo y atenta contra su cuerpo, está en contra de lo de Dios. ¿Y por qué mencioné lo del cuerpo? Ya se me fue. No entiendo por qué mencioné lo del cuerpo, lo de cuidarnos el cuerpo. Bueno, en todo caso, sí, hay cosas naturales que pasan en nuestra vida que no tienen nada que ver con consecuencias, sino que si yo me meto a la candela, pues me quemo. Si yo voy por un lugar peligroso, pues me puede pasar algo. Son cosas naturales, no son cosas de venganza ni de castigo de Dios, ¿cierto? Pero que un hijo de Dios, por eso está diciendo lo del cigarrillo y lo del cuerpo, un hijo de Dios no puede atentar contra su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces sí debemos dejar de fumar, sí. Si no son capaces, pues le piden a Dios, porque ya se sabe anteriormente, siempre que uno no sepa que algo es pecado, que algo hace daño, pues uno lo hacía. Los antiguos, por ejemplo, Charles Spurgeon, según entiendo, fumaba tabaco y era muy común, y eso producía también cáncer, pero ¿qué? Ellos no sabían que eso producía cáncer, ahora se sabe. Entonces nosotros, como sabemos que algo es malo y produce cáncer, no debemos consumirlo. Ahora, la mayoría de cosas producen cáncer en lo que comemos, muchas cosas en los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por los alimentos, pero eso es alimento. Pero un cigarrillo no es algo que necesitamos, mis amados. Mire, el cigarrillo mucha gente lo usa por ansiedad. Entonces, si es ansiedad, entonces tengo que ir donde Dios para que Dios me quite esa ansiedad, para dejar el cigarrillo, ¿cierto?
pero no poner, porque eso sería como poner un Dios y es algo malo para hacer mis cosas, o sea, algo para que me quite la ansiedad. No, Dios me quita la ansiedad. Entonces eso sí, debemos dejar el cigarrillo. Y la otra reflexión que tenía, que si nosotros queremos que nuestra vida, no perder nuestro tiempo, porque qué maluco es, mis amados, que uno esté construyendo una casa y que venga alguien y se la quite y ya, y los 2 años que invertí en construir esa casa fueron perdidos. Entonces les invito a que todo lo que hagamos en nuestra vida sea lo que es la voluntad de Dios, porque si es la voluntad de Dios no vamos a perder nuestro tiempo. Yo no sé si ustedes algo detestan mucho, yo detesto mucho perder mi tiempo, odio perder mi tiempo, ¿sí? A ver, pero sí lo pierdo en hacer cosas que no son, pero me refiero a perder el tiempo cuando yo estoy haciendo algo, invierto tiempo en eso que estoy haciendo y no da fruto. O sea, eso me estresa, me da rabia de cómo yo invertí aquí tiempo en eso. Si hubiera sabido que esto no iba a dar fruto, no invierto ahí, si no me quedo ahí. A mí me gusta cuando hago las cosas, que las cosas que hagan den fruto. A mí no me gusta perder el tiempo haciendo cosas sin sentido, que luego se van a acabar, que no van a dar fruto, que alguien se lo va a robar, que alguien se lo va a llevar. Por eso el Señor dice, no hagan riquezas en la tierra, porque la polilla y la polilla dañan y el ladrón roba. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla y donde el ladrón tampoco hay, para que tampoco robe. ¿Sí? Mis amados, así que si ustedes son como yo, que detestan hacer algo y después decir, perdí mi tiempo, o sea, yo invertí con tanto aquí y esto no me dio fruto, tengo coraje, tengo rabia. Entonces, ¿qué hacemos? No hagamos cosas para nosotros, hagamos aquellos planes y propósitos que realmente están en Dios, porque eso sí van a dar fruto. Sí o sí van a dar fruto. Nadie se los va a robar. No es usted haciendo algo y dedicando tiempo, su vida y esfuerzo por decir algo. Gente dedica su vida y esfuerzo en trabajar, guardar dinero y un momento a otro se dañó la economía. Por ejemplo, como los venezolanos. ¿Y en qué les sirvió todo eso que habían guardado? De pronto ahorita no sé cómo estará la situación ahorita, pero ¿de qué les sirvió en el tiempo que no les sirvió de nada? Así mucha gente que hace cosas, trabajan y trabajan para pensionarse, pero no alcanzan a pensionarse, sino que se mueren antes de, ¿cierto? O justamente unos días antes de la pensión se mueren y no alcanzan a disfrutar la pensión. Entonces, mis amados, es eso, hagámonos tesoros en el cielo, donde nosotros sepamos, yo sí, trabajo porque tengo que trabajar, porque tengo que comer, pero ese no es mi propósito de la pensión, porque si voy a alcanzar la pensión, Cristo vendrá antes. Sin que ese no sea mi propósito, no sean propósitos terrenales. Podemos hacer esas cosas porque las tenemos que hacer, pero que nuestros propósitos sean celestiales, porque esos propósitos celestiales son propósitos de Dios y nadie los puede quitar. ¿Y cuáles son los propósitos celestiales? Las personas, las vidas. ¿Sí? Si yo lucho por el amor, si yo lucho por mis hermanos, por las personas que les predico, por compañeros, por vecinos, y me preocupo por ellos orando para que tengan salvación, eso no va a hacer perder el tiempo. Siempre va a haber un tiempo valioso ahí. Dios va a hacer que eso sea valioso, ¿sí? O sea, hagámoslo terrenal porque tenemos que hacerlo, tenemos que comer. Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Pero, por favor, que nuestras metas sean celestiales, porque esos propósitos celestiales no los puede quitar nadie y no vamos a perder nuestro tiempo. Nunca vamos a perder nuestro tiempo. Nunca. Incluso aunque usted esté trabajando y perdió el empleo, si usted está en el propósito celestial, usted sabe que usted no perdió su tiempo en esta tierra. ¿Sí? O sea, eso. Y ese es el tema que traía, esas dos cosas saqué de reflexión de este tema de hoy. Bueno, para terminar, les vuelvo a mostrar mis canales de contacto. En TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para si requieren, tienen alguna petición de oración, si quieren que les predique directamente, o si quieren algún consejo, o tienen algún comentario o pregunta.
Y ya para terminar, entonces sí quiero orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que esta palabra nos bendiga a todos, Padre bueno y santo, que seamos hijos buenos tuyos, hijos buenos terrenalmente también, hermanos correctos, Señor, espiritualmente y terrenalmente, Señor Dios Todopoderoso, que no vivamos con envidia, sino entendiendo que tú nos amas profundamente, Señor, que para ti somos de gran valor, que siempre nosotros queremos ser de gran valor y para ti somos de gran valor, Dios. Así que no tenemos que luchar, no tenemos que tener envidias, nada tenemos que tener porque tú nos amas, Dios, así como somos. No nos estás diciendo cambia esto, cambia aquello para yo amarte, porque tú nos amaste antes de que nosotros fuéramos a ti. Nos amaste, moriste por nosotros en la cruz, Señor Jesús. Entonces, gracias Padre por todo. Haz que nosotros nos amemos verdaderamente como tú nos amas, unos a otros, como tú nos has amado, Señor. Enséñanos a amarnos profundamente y también, Dios, a vivir en tus planes, Dios, para que nada de nuestro tiempo y nada de aquello en lo que invertimos realmente nuestro tiempo en trabajo sea perdido, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, gracias por acompañarme. Con la gracia de Dios los espero mañana. Que tengan un feliz día.